Bueno, un afectuoso saludo a todas las personas que están conectadas en este momento. Hoy día es la tercera sesión de un conjunto de ciclos de psicomotricidad que hemos hablado. Hemos pasado por distintos autores, autoras. En un principio iniciamos esto con Amy Pickler. La segunda sesión fue una sesión más bien enfocada al movimiento desde una perspectiva más general, como hablando desde todos los cuerpos, desde lo más pequeño hasta los adultos. Y hoy vamos a hablar de la práctica psicomotriz de un autor en especial que es Bernard Couturier. Si puedes iniciar la presentación, Alberto, por favor. Muchas gracias. Bueno, esta tercera sesión, como les decía, vamos a hablar de la práctica psicomotriz y me quiero quedar en la segunda presentación. Y quiero empezar con una palabra que a veces, bueno, a mí cuando me la pasaron en la universidad me complicó muchísimo. No sé si porque no la entendí en su momento o si me costó mucho como hacerla presente, que son como los fantasmas de acción, que es un poco con lo que empieza Bernard Couturier, que después más adelante en el siguiente vamos a mostrar una breve imagen donde sale su foto. Él era un pedagogo francés que creó la práctica psicomotriz. De alguna forma hizo observaciones, estas observaciones posteriormente las teoriza y genera como este análisis, ve que detrás de ciertos comportamientos, sobre todo del bebé, se generan ciertas acciones, pero que son como inconscientes. Entonces, y les llama los fantasmas de acción. Los fantasmas de acción son representaciones, como decíamos, inconscientes de una acción. Es como ese deseo o el placer de recuperar un objeto y actuar sobre él. De hecho, se ocupa mucho, no es en sí un fantasma de acción el chupete, pero viene de alguna forma a generar ese placer de cubrir ese fantasma de acción. El chupete finalmente lo que genera en un bebé es el acto de succión y hace que su placer, que es la búsqueda, por ejemplo, del alimento, puede ser, o de alguna angustia, disminuya por medio de la succión, que es un acto motriz, es un acto motor. Entonces, bueno, y todas estas acciones de placer y o de deseo, son interacciones corporales del bebé y la madre. También puede ser como del o la cuidadora que ejerza como estos cuidados sobre el bebé finalmente, ya sea de alimentación, de cuidado, limpieza, higiene, etc. Por lo tanto, eh, el bebé va a generar estos deseos, estos placeres por alimentarse, porque alguien le haya solucionado cualquier angustia que haya sentido, como el frío, calor, lo que sea, y eh, esas interacciones se van a transformar en fantasmas cuando no estén. Entonces, cuando tengo frío o tengo hambre y nadie responde a esa necesidad, se genera un fantasma de acción. Y entonces busco algo, o ese bebé busca algo, que de alguna forma lo que haga sea recuperar ese placer, ya sea con una mantita, con un osito para como la compañía, ya sea con un chupete, ya sea con el balanceo de un objeto, que muchas veces pueden ser como estas, hay como unas camas para bebé que vibran y que les deja como eh, balanceándose. Entonces, no hay un humano detrás de esa acción, sino que hay un objeto. Ya. Como decía, vamos a pasar a la página en donde vamos a encontrar la cara de la persona que crea la práctica psicomotriz, que es Bernard Couturier. Eh, bueno, y él tras muchas investigaciones y muchas como prácticas que va generando, se va dando cuenta de como ciertas situaciones y ciertas estructuras que van generando un poco lo mismo que hace el chupete, que hace esta balanza, pero por medio de una estructura habitual, en donde
se presenta como la práctica psicomotriz, o sea, esta estructura por medio del movimiento va a ir generando estos placeres en el niño y de alguna forma, y la niña, y de alguna forma va a ir recuperando esas angustias. En la siguiente, por favor. Ya. Como hablábamos recién, la práctica psicomotriz, y la voy a nombrar más allá para que esto no sea como tan académico y de alguna forma le encontremos sentido a por qué la estamos viendo, es como para indicar que es muy necesario para los niños y las niñas una estructura. Esa estructura, ¿qué va a permitir? Va a permitir que cuando yo creo un espacio, por ejemplo, pongámonos en la situación como que hace la biblioteca, que son las guaguatecas, porque generalmente hay espacios que se van generando en donde recibimos a muchos niños, ¿verdad? Y creamos una estructura. Esa estructura, si la asociamos, por ejemplo, a la práctica psicomotriz, nos va a permitir decirle a los niños que van a entrar a una zona, que esa zona va a estar determinada de una forma, que va a tener ciertos objetos. Hola Yanina. Va a tener ciertos objetos y vamos a pasar por distintas fases durante el proceso de guaguateca, a lo mejor. Sí, así es, estructura e intencionalidad. Aquí hay importancia en muchos factores. La práctica psicomotriz está centrada en el disfrute y en el placer de los niños y las niñas que van a estar en esa práctica. Pero también es muy importante el psicomotricista. En este caso, bueno, yo no soy psicomotricista, ni me imagino que nadie de aquí lo es, o quizás sí, la verdad asumo cosas que no, pero más allá del psicomotricista, finalmente es el encargado de observar el adulto que va a estar presente para que se genere todos estos espacios de una forma adecuada. Entonces, por ejemplo, el adulto, el psicomotricista, el educador, lo que va a generar va a ser un espacio en donde va a estar muy marcado y se le va a ir diciendo en un inicio, que lo vamos a ver un poco más adelante, al niño y la niña, cómo es que van a suceder las cosas. Para eso de como decirle, lo que permite es la anticipación. La anticipación hace que el niño y la niña tengan de forma ya como predeterminada, por decirlo así, lo que va a suceder y los va a ayudar a avanzar por ese hilo conductor. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy en mi casa y tengo a mi hijo y quisiera poner un poco en práctica lo que vamos a aprender hoy día, yo armaría un espacio para mi hija, le diría, mira, ¿sabes qué? Vamos a jugar una hora, al principio vamos a jugar en cierta parte, luego vamos a pasar a otro lugar, y le voy a explicar lo que va a suceder mucho antes, de forma rápida, concisa, porque vamos a ir viendo que van a pasar ciertas cosas. Los niños cuando quieren jugar, solo quieren hacer eso. Entonces, pero nosotros como adultos vamos a ir entregando esa estructura para que la parte del juego también tenga un cierre. Y ese cierre sea lo más armónico posible y no sea solo, ya, terminamos de jugar, suficiente. Es importante que la anticipación y todos los procesos que se van generando posteriormente tengan ese cierre para que internamente y emocionalmente el niño también pueda integrarlo. Siguiente presentación, por favor. Bueno, como decíamos, lo que era, y en parte los objetivos de la práctica psicomotriz, como dice acá, es favorecer el desarrollo de la función simbólica por medio del placer de hacer, jugar y ser. Porque, a ver, la función simbólica es un poco lo que hablábamos delante. Así es. Cuando nosotros hablábamos de esto como los fantasmas de acción, que fue como con la palabra que quise empezar, es un poco con ese, que desde ahí va avanzando y de ahí se toma para que
desde los simbolismos se puedan desarrollar un poco eso y ya sea por medio de cualquier tipo de angustia o búsqueda del placer, lo simbólico, como decía en uno de los comentarios, tome mayor relevancia, porque de esa forma el niño deja de ser, o sea, no tiene miedo a la censura por medio de los simbolismos, por lo tanto uno es más cuando de alguna forma performatea ese proceso. El otro es favorecer el desarrollo de los procesos y la aseguración frente a las angustias, que es como un poco lo mismo que hablábamos recién. Y favorecer el desarrollo del proceso de descentración, que permite el acceso al placer de pensar. Bueno, la descentración es un poco el salirse del yo, o sea, como ese salirse del yo hace recuperar el yo, o sea, finalmente como que puedo concretizar más ciertos procesos internos cuando juego a no ser. Y por eso es donde toma tanta como función el juego simbólico. El siguiente presentación, por favor. Ya. Aquí vamos a ver la estructura de la práctica psicomotriz. Bueno, en la estructura vamos a tener 5 fases, ¿no? Sí, 5 fases principales, que son el ritual de entrada, la fase de expresividad motriz, la fase de la historia, fase de la expresividad plástica y gráfica, y ritual de salida. En la práctica, o sea, como en esta estructura, nosotros también podemos implementarla si estamos en la casa, si estamos en la sala de clases, si estamos en un centro cultural, ¿verdad? Y queremos generar un espacio, podemos de alguna forma hacerlo así. Pero es ideal, sobre todo, si es que eso va a durar en el tiempo, o sea, si es que de alguna forma, y lo pone en su libro un poco Bernard Couturier, que si no estamos preparados ni dispuestos a generar un espacio constante, porque una estructura no solo tiene que ver con lo que voy a preparar una vez, sino con lo que se va a dar en el tiempo. Si no estoy preparado para que eso suceda en el tiempo, quizás es mejor que lo haga una persona que sí lo está. Porque los niños necesitan esa estructura y si vamos a trabajar con el juego, eso a un niño le gusta mucho. Por lo tanto, no podemos dejarlo para una sola ocasión. O sea, tiene que ser un proceso de todas formas. Puedo darle un inicio y un cierre también como a lo largo del tiempo. No sé, jugar de esta forma una vez a la semana, pero hacerlo. Y lo otro es que finalmente igual el psicomotricista tiene otra función como más integradora, ¿verdad?, dentro de su propio profesionalismo, cosa que nosotros como mamás, como a lo mejor como educadores o como mediadores no tenemos y tampoco tenemos por qué portar. O sea, si se necesita un psicomotricista para algo mucho más profundo, es mejor hablar con un psicomotricista. Pero de todas formas podemos sacar esta de base la estructura de la práctica psicomotriz porque al igual que en Emmy Pickler, es una base muy respetuosa, por lo tanto, yo lo tomo por lo mismo, como que parte del respeto del placer de los y las niñas. En el ritual de entrada, lo principal es que le vamos a avisar y vamos a anticipar lo que va a suceder. Por lo tanto, le vamos a decir, por ejemplo, que vamos a jugar, que dentro de ese juego y después del juego vamos a contar una historia, que después de la historia vamos a hacer un dibujo y que después vamos a dejar todo más bien ordenado y como estaba. Y lo otro importante del ritual de entrada es, finalmente aquí en el ritual de entrada ponemos las reglas de convivencia. O sea, vamos a cuidar el material que está aquí, por ejemplo, vamos a cuidar a otros y a ti mismo, por lo tanto no hay que hacerle daño a nada de lo que nos rodea, eso es muy importante. Y si es un grupo más grande, por ejemplo, que se da constantemente, como en una sala de clase, vamos a nombrar a las personas que están, o sea, vamos a pasar lista. Lo mismo un poco con, no sé, en otros espacios como podría ser una guaguateca, lo mismo, pasamos lista, como que finalmente jugamos con la presencia y con la ausencia de las personas, y eso va generando vínculos. En la segunda fase, que es la fase de la expresividad motriz, si tienen dudas,
preguntas, opiniones o lo que sea, paréntesis, vayan dejándolo en el chat. Ahí yo después voy leyendo, me pueden ir como comentando las preguntas. Bueno, la fase de la expresividad motriz, yo creo que es como una de las fases que más espera el niño y la niña, porque es la fase de juego. Vamos a pasar un poco más adelante como lo que se viene. Pero aquí es la parte del juego y las partes en donde vamos a generar como todos esos espacios de, como de libertad para que haga y deshaga realmente. Luego en la fase de la historia, bueno, se va a contar claramente una historia que lo que va a hacer es de alguna forma buscar la atención del niño para después pasar a una fase. Sí, sí, bueno, hay como distintas formas. Yo esto lo saqué del libro directamente Los fantasmas de acción de Bernard Couturier, todo lo que está aquí. Así que igual lo pueden encontrar. Bueno, está la fase, como decía, de la historia, pasan a la fase de la expresividad plástica y gráfica. Aquí y todo esto, cada ritual, o sea, cada fase dura un tiempo determinado. Bueno, los psicomotricistas en la práctica podría durar aproximadamente todo esto alrededor de una hora o un poco más, según cómo se vayan dando, pero el ritual de entrada tiene una cantidad de minutos, la fase de expresividad motriz lo mismo. Bueno, y en la fase plástica se va a generar como todo un contenido más bien concreto, porque el niño finalmente va a dibujar y plasmar algo en específico que va a dar un poco como este hilo conductor hacia el cierre. O sea, esto es un ciclo finalmente que le da por medio de la motricidad, o sea, lo vemos a través del juego, lo vemos a través de la escucha, lo vemos a través de la práctica de movimiento, un ciclo de finalmente como de esta estructura que comienza con algo y termina suavemente con otra cosa. O sea, vamos pasando por distintas fases que esas fases finalmente por dentro, así es una representación del aprendido y vivido, es como dice Janina. Y se va generando este camino, por lo tanto, después al ritual de salida, que va a ser lo anticipado, o sea, vamos a ir dando cierre a esto con la fase de expresividad plástica y gráfica, y entonces cuando ellos lleguen a ese momento en cualquier día, saben que después de eso viene el cierre. Por lo tanto, interiormente ayuda mucho a que el niño entienda las cosas que están pasando por medio de esa estructura. Y en el ritual de salida, finalmente, vamos a decirle como todas las cosas que tienen que quedar como lista, igual que al inicio de la estructura, o sea, de la práctica psicomotriz. Dale, Alberto. Ya. Igual ya hablamos un poco de casi todo, pero vamos a, como decirlo otra vez, en el ritual de entrada, como decíamos, lo más importante de decirle a los niños es como no hacer daño a nadie ni a ti mismo, y el tema de cuidar el material. ¿Con qué fin? Con el fin de que ellos vayan creando como un hábito. O sea, como que puedan hacer finalmente todo lo que se permita mientras esas reglas estén cubiertas. O sea, que pueden jugar con cualquier niño y de cualquier forma mientras no se trate de hacer daño. Eso igual les va creando una estructura muy interna. No, dale nomás, Alberto. En la fase de la expresividad motriz. Bueno, aquí vamos a tener juegos de destrucción y construcción. Mira, ¿puedes ir a la siguiente? Ah, ya. No, no, no. No, dale más atrás nomás. En la expresividad motriz. Ya. Bueno, en estos juegos, en la práctica psicomotriz, en sí, cuando hay una
una práctica como esa, hay una sala en específica. Los psicomotricistas adoptan la sala de manera muy especial. No todos tienen esto en su casa, ni tampoco en el colegio, ni tampoco en, bueno, los psicomotricistas habitualmente tienen estas situaciones porque está destinado a esto. Pero uno igual puede adoptar como los materiales, por decirlo así. No va a ser lo mismo, pero se puede presentar eso. Por ejemplo, los psicomotricistas lo que usan son unas como estructuras de esponja que están como cubiertas como de cuerina, por decirlo así, no sé si las han visto alguna vez, que son grandes estructuras, en donde el niño, por ejemplo, puede saltar encima, puede tomarlo y apretarlo, claro, como dice Janina, modificar el ambiente y reestructurar como todo lo que está ahí. Pero estos materiales igual permiten algo súper en específico. También las salas de psicomotricidad tienen, por ejemplo, hamacas. Bueno, pero centrándonos en la expresividad motriz, en la parte de destrucción y construcción, permitirle al niño tener estructuras que pueda desarmar. Eso es muy importante. O sea, más allá del material que tenga, eh, que permita hacer eso. O sea, si tengo bloques, por ejemplo, de madera, yo los puedo dejar construidos de una forma tal que cuando le doy inicio al juego, un poco lo incito a destruir como mi creación. Hay una seguridad propia de poder como de alguna forma destruir seguramente algo del otro. O sea, si yo le entrego esa parte y juego, porque finalmente esto no se trata como de competitividad, es solo el placer de hacer para el niño que esté jugando o que estén, porque puede ser más de uno, ¿verdad? Y entonces en este juego de que destruye, a lo mejor voy construyendo cosas alrededor, solo para motivarlo. ¿Por qué? Porque el adulto acompaña y guía, pero no pertenece al juego al menos que el niño lo invite. O sea, eh, uno no debería estar jugando con el niño en sí. Un poco es lo mismo que veíamos con Amy Pickler, que hay que dejar como de suponer que a lo mejor ellos nos necesitan tanto, porque ellos igual generan ese espacio. Y hay que aprender a conocer al y en la niña que está ahí. O sea, finalmente puede que sí nos necesiten y nos va a pedir ayuda de alguna forma, corporalmente, oralmente, pero hay que estar atento a eso. Pero habitualmente no necesitan de nosotros para jugar. La siguiente, por favor, Alberto. Ya. Dentro de este proceso de lo que hablábamos recién de la estructura, se van a generar juegos simbólicos, que en el libro de los fantasmas de acción los llama de aseguración profunda. Eso quiere decir que se van a generar ciertos juegos que lo que van a hacer es finalmente como estructurar profundamente. Mira, dale a la siguiente página, Alberto, por favor. Van a estructurar y le van a dar como confianza a ese niño por medio de como el no decir que no, sino que finalmente se van a poder dar todos estos espacios para que suceda. Como hablábamos recién, jugar a destruir es una fase importante de, como del aprendizaje. O sea, desde la destrucción se crean momentos para volver a construir, o sea, no siempre es lo mismo, le da movilidad, le da ese espacio de crear. Jugar al placer sensomotor es otra de las cosas que detalla también en el libro, que es todo lo que yo voy sintiendo y voy generando en el movimiento, va de alguna forma generando como ese placer de estar, de estar ahí, de sentir, ¿verdad? Otro es jugar a envolverse. Por ejemplo, como decía adelante, están las hamacas. Bueno, ustedes si quieren también, mientras yo voy diciendo esto, pueden ir un poco hacia su pasado y pensarse de niños y de niñas
intentar recordar qué cosas hacían. Yo recuerdo muy bien que me envolvía en la sábana o en la, ¿cómo se llaman? Las cortinas, los visillos. Me gustaba mucho agarrar los visillos y envolverme y dar vueltas cuando era muy niña. Bueno, a veces también lo hago ahora de adulta, pero no así como tan suelta de cuerpo. Eh, bueno, el jugar a envolverse igual es una situación muy, como hablábamos desde el inicio, el tema de los fantasmas de acción, que viene desde un placer anterior. Por ejemplo, hablábamos la semana pasada el hecho de estar en el útero. El hecho de tener ese movimiento muy adquirido en el cuerpo sin necesariamente pensarlo desde una memoria como cercana, pero el cuerpo recuerda cosas que nosotros no somos conscientes. Y, por ejemplo, también el tema de el cuidado. Los niños pasan mucho en brazos los primeros meses, por lo tanto también son envolvidos, envueltos por los brazos de un adulto. Otro es el jugar a esconderse, que también aquí se genera un espacio, por ejemplo, no sé, las que son mamás o han tenido sobrinos con los que jugar o algún niño, etcétera, que suele esconderse o han visto, y dice como, no sé, está escondido, o sea, está escondido, a mí me pasa, la luna se escondió, dice la luna, que es mi hija. Y yo tengo que ir un poco en esa búsqueda, a pesar de que sé dónde está. O sea, finalmente yo genero un encuentro a ese juego, porque si yo le digo, no, ya sé dónde estás, corté el juego, ahí se acabó. Entonces, exacto, hay que incorporarse a este mundo como imaginario que está creando, porque algo está sucediendo. El juego es el lenguaje de los niños. No es solo la oralidad, no es solo lo verbal, ¿no es cierto? No es solo lo corporal, sino que el juego, este imaginario que se da, un espacio que no existe, esa es la comunicación realmente como del niño y la niña, porque es el parte donde aprende y en este aprendizaje entrega todo. El otro es jugar a ser perseguido. También genera como esa seguridad de escapar y de que atrapan un cuerpo. Entonces va generando situaciones corporales que terminan quedando de forma psíquica y da seguridad en distintas fases corporales. Yo igual no quiero como involucrarme tanto porque eso, como se lo he dicho y repetido muchas veces, se lo dejo como más a la academia, pero eh, es más que nada como decir una y otra vez la importancia del juego y cómo estos juegos se van dando en distintos espacios. Aquí dice jugar a identificarse con el agresor. Ya, es un poco como fuerte la palabra, pero tiene que ver un poco con el dominio del cuerpo. Por ejemplo, eh, no sé, muchas veces sale este juego más bien como, que le decimos violento, pero quisiera llamarlo más bien enérgico, que es como, no sé, golpear alguna cosa, o como tomar como un rol distinto a otra persona, como desde el poder, finalmente. Y siempre hay que muy regular todo lo que suceda, pero eso es lo bonito del ritual de entrada. Se reguló cuando se dijo no tengo que hacerle daño a nadie ni a mí mismo. Y cuando se da, hay que conversar con el niño y la niña. O sea, no viene como un reto, no viene como un castigo, sino que viene como un cobijo de decir, mira, nosotros hablamos en un comienzo que este no es un espacio, ¿verdad? Porque finalmente en la práctica psicomotriz muchas veces se va a ver que hay niños que ven mucha violencia en sus casas, por ejemplo, y están expuestos a eso, por lo tanto, muchos de esos juegos puede salir la violencia. Entonces, y en otros espacios, ese niño va a ser muy mal visto y va a decir, no, eso no se hace, esto no es una, no, o como que te separo del grupo por lo que hiciste. Aquí un poco es como, mira, recordemos que al inicio habíamos quedado que esto no iba a pasar, así que este no es un espacio para eso.
De esa forma igual aseguramos al no debe suceder. Y muchas veces cuando nos encontramos con distintas niñeces, no sabemos lo que hay detrás. Por lo tanto, este también como práctica nos enseña a nosotros los adultos un poco a como tener un protocolo. Y el último de estos juegos simbólicos, como profundos, motrices, es el jugar a llenar y vaciar, reunir y separar. Que si bien no sé si son como los más como divertidos, por decirlo así, para los niños, porque muchas veces también les gusta generar mucha acción, pero sí es algo que es súper profundo. O sea, cuando uno aprende a trasvasijar cosas, por ejemplo, entrega información interna muy potente con el tema de los espacios, bueno, un poco lo que veíamos también las semanas pasadas con el tema del movimiento, o sea, todo movimiento que yo hago es algo psíquico que yo aprendo, sin necesariamente entenderlo como tal. O sea, si yo tengo un equilibrio, ese equilibrio me va a ayudar de una forma psíquica sin que yo lo entienda como tal. Sí, en el juego de llenado y vaciado está como todo este aprendizaje óculo-manual. Dice, mi sobrino jugaba a tocar batería, golpeaba de forma muy enérgica y muy seguro. ¿Aplica o tiene? Sí, se aplica. De hecho, hay una parte en el juego en el que se le da espacio. Es que lo motor no es solo el movimiento, lo motor también tiene que ver con lo, bueno, sí es solo movimiento, porque al hablar, al gritar, nosotros también generamos musculatura que se mueve, que no tiene que ver con las extremidades, pero se mueve igual. Entonces el grito también ayuda, sobre todo porque habitualmente le decimos a los niños y a las niñas, como no, no grites, como eso no se hace. Entonces, este espacio protegido a lo mejor sí se puede hacer. Y eso le entrega un espacio de, o sea, yo creo que los adultos también deberíamos tener como esta práctica psicomotriz, como espacios libres de poder generar lo que un poco queramos, sin hacerle daño a nadie, ni hacernos daño a nosotros. Pero el hecho de gritar eh, nos deja un aprendizaje y de generar ruido también, porque quiebro las estructuras. No hay espacio para el no, finalmente. La siguiente. Ya. Tenemos los juegos simbólicos de aseguración superficial. Mira, la siguiente, por favor, Alberto. En este espacio, eh, el juego simbólico va a tomar como, de hecho también es una parte muy entretenida de la práctica psicomotriz y parte también de las estructuras que hay, que en muchas ocasiones se tienen disfraces, por ejemplo, en un baúl. Y si ustedes como educadores, como mamás, como personas que trabajan con niños o están como constantemente con ellos, tienen la posibilidad de tener, ¿cómo se llama? Disfraces. Y no solo disfraces, sino que también pueden ser telas que me ayudan un poco a interpretar el mundo. Se los recomiendo harto porque como este juego simbólico de hacer como si yo fuera, no sé, una doctora, un chef o lo que sea, lo que hace es permitirle un poco al niño y a la niña salirse de ese yo y tomar un rol distinto. Por lo tanto, genera una confianza distinta y aprendizaje respecto a lo que está imitando. También puede ser como esto de jugar a ser mamá, más que más ser mamá, a los roles de cuidado. Y a los distintos roles finalmente con el que el niño se encuentra en el mundo. También es una parte como súper importante porque eso va asegurando ciertas cosas. O sea, es extraño que, no sé,
sea un chef, por ejemplo, y se ponga, mm, no sé, un disfraz de doctor. No, y esas estructuras uno las ve. Finalmente, muchas veces eligen algo y después generan el rol. Como también, no sé, pueden tener una capa para que sea un superhéroe. Finalmente, es como se vaya dando igual. ¿Puedes ponerle el siguiente? Ya, aquí vamos a pasar un poco a lo que hablábamos delante, que era la fase de la historia. Y como decía hace un rato, también había fases de aseguración profunda cuando hablábamos como más motrizmente, pero también por medio del lenguaje. Contar una historia eh, dentro de este proceso, lo que me ayuda es a un poco a volcar la atención. Después de todo este juego motor en donde me moví, en donde generé este espacio de ser quien no soy, en donde pude destruir, en donde pude saltar, porque hay distintos placeres que se van generando en esa parte motriz, que pueden ser el salto, que pueden ser el girar, bueno, distintas situaciones motrices, y que para, no sé, mí, no sé si para todos, pero es mucho caos en la parte como corporal y de tantas personas a la vez, viene otro proceso que le va a ir indicando que va a ir de alguna forma esto terminando, porque cada vez nos vamos a concentrar más como en el yo. Lo solté y ahora lo traigo de nuevo a mí. La fase de la historia eh, lo que hace igual es generar este espacio de escucha hacia el otro. O sea, yo escucho atentamente lo que me quieren decir y la importancia que tiene, en este caso, no solo el niño que quiere escuchar, o que a lo mejor no quiere escuchar, sino del psicomotricista, de la educadora, el educador, el mediador, la mediadora, la mamá, el papá, o cualquier persona que esté finalmente contando la historia, es la motivación que tiene en el habla, ¿no es cierto? Cómo voy generando esa sorpresa en el otro, cómo también entrego para que de alguna forma me presten esa atención, cuáles son los recursos que voy a utilizar con mi voz, con mi gesto, con mi movimiento, el ritmo, etc. Por lo tanto, cuando esto se da constantemente, y me imagino que los mediadores acá quizás lo han visto con distintos niños en, en las lecturas, por ejemplo, tiene relación, cuentos motrices. Mira, aquí, sobre todo, la idea de la fase de la historia es que pongan atención. Como que eso es, y de alguna forma el que está contando la historia que capte la atención. Como que es importante el tema de saber escuchar a otro dentro de la práctica psicomotriz. Entonces, por eso se van dando estas estructuras y estas fases. La idea no sé si es tan buena como, o puede ser también, si se quiere unir, por ejemplo, con como contar la historia por medio también de ese movimiento junto con la expresión motriz, o sea, como unir la fase anterior con la fase de la historia, pero de todas formas va a haber un momento en que el niño y la niña se van a tener que centrar. Y puede ser muy brusco pasar de una historia como a la parte de sentarse directamente, porque después viene la parte gráfica y es donde un poco tienen que generar esa construcción, pero igual se pueden ir modificando y pensando un poco sin pasar a llevar esas cosas como tan internas, ¿no es cierto?, de él y la niña, para que sea como lo más suave posible hacia la salida de todo esto. O sea, lo que de alguna forma estamos cuidando es que su juego tome un cierre lo más como respetuoso posible. Y nosotros lo vamos guiando. eh, bueno, y como decía, después de la historia viene la expresividad plástica y gráfica. Es un espacio que también está pensado en como en la sala de psicomotricidad, en donde están las mesas, una silla, están a disposición los lápices, las hojas, y los niños
vuelcan su experiencia de forma gráfica allí. Puede no solo ser con lápices, se pueden presentar témperas, se pueden presentar plasticinas, distintas formas de moldear. Finalmente lo que queremos hacer es que esta realidad, lo mejor que vivieron con la historia, que podemos hacer como este ancla, eh, de alguna forma pase de forma más concreta a un material, que puede ser el dibujo, que puede ser la plasticina, como decíamos, pero que tampoco tome tanto tiempo para ir dando este cierre. Eh, pero esto lo va a ayudar porque va a ser como, lo va a ayudar a concretizar cosas. Y en la fase final y última está el ritual de salida. Y el ritual de salida, como le explicamos en el ritual de entrada, vamos a dejar las cosas como estaban. Eso quiere decir que si de alguna forma los lápices, bueno, estaban presentados de una forma en específica, porque a todo esto, cada fase tiene un espacio determinado eh, y los materiales que están acá, por ejemplo, en la parte de expresividad gráfica, no deberían pasar jamás a la parte en donde está la expresividad motriz. Entonces, no es el mismo espacio, no es el mismo lugar y las cosas no pasan de un lado a otro, para no generar ese desorden. Pero al final, en el ritual de salida, lo que hacemos es dejar un poco ordenado todo como estaba. Y ese también es otro gesto que finalmente le entregamos como a los niños y a las niñas para volver a dejar ese lugar que es seguro para nosotros lo más ordenado posible porque lo cuidamos, porque cuidamos el material y nos cuidamos a nosotros. Entonces, todas estas situaciones que se van generando y que, como decía en un principio, no, ojalá que no se generen como una única vez, sino que, no sé, sea una vez a la semana, pero darle el tiempo como determinado que se merece. Y bueno, y finalmente quiero dejar como una pregunta abierta y pueden aquí como un poco liberar sus micrófonos para que vayamos conversando, para ir cerrando también un poco. ¿Qué vieron como detrás de esto con la importancia de una estructura? O sea, como una estructura hacia y pensada en el placer y en el hacer de ser de un niño o una niña. Y podemos cerrar la, el, el point para que todos nos veamos. Bueno, los que quieren abrir sus cámaras también, permitido. Y idealmente porque tengo un problema con mi chat y no puedo mover el mouse, por lo tanto no puedo leer tan bien el chat. Aunque Alberto también me las podría leer, si es que tienen dudas. Sí, yo te voy leyendo, te voy ayudando con el chat. No sé si alcanzaste a leer a donde Janina decía que si tenía relación, tiene relación cuentos motrices con cuentos motrices. ¿Alcanzaste a leer eso? No sé, no. Sí, se Vale, lo alcancé a leer. vale. Sí, quería igual como dejar, o sea, como preguntarles si es que tenían alguna duda, eh, si es que tienen alguna opinión, o cómo van a usar esta información, si es que la habían visto antes. Yo sé que Janina sí tiene más información sobre esto. Hola. Hola. Respecto a la pregunta, yo creo que la estructura o mantener este ambiente estructurado, normado e intencionado para los niños y niñas los ayuda a poder anticiparse, anticipar las acciones que ellos van a realizar y
y no a generar esta ansiedad o lo que a veces nos genera desorden en la sala. Por eso es muy importante que se genere este círculo inicial para anticipar los materiales, la actividad que se va a realizar, como bien tú decías, con un lenguaje simple, y poder acordar con ellos los acuerdos y las normas que se van a establecer. Esta estructura los va a ayudar a eso, a anticipar también, porque al ver el material ellos inmediatamente se van anticipando qué uso le van a dar o con quién van a jugar, entonces les permite anticipar sus acciones. Sí, así es. Y hay que permitir también ese encuentro. O sea, como decíamos, bueno, decía igual un poco delante, recordar que el adulto que está ahí está más bien para guiar y observar. O sea, yo creo que, de hecho, quienes no tienen hijos y ni ninguna relación con niños, de todas formas deberían un día sentarse, cuando se pueda, claro, en una plaza y ver el juego que tienen. De hecho, ser observador y después de observar claramente igual como llegar a alguna reflexión, nos permite darnos cuenta también cómo los niños van construyendo y cómo nosotros, dentro de como adultos, la competitividad nos hace más bien destruir y no construir más. Los niños en el juego, si bien hay momentos en que son competitivos por como cosas muy determinadas, usualmente igual terminan construyendo, igual terminan generando esos espacios con un otro, porque no hay nada que perder. En cambio nosotros no generamos esos espacios porque claramente tenemos mucho que perder. Yo siempre intento como llevarlo también a este análisis hacia posterior, después de la infancia, después de la adolescencia, como todas estas prácticas no están como internalizadas en el cuerpo del adulto. O sea, porque no todos pasamos por una práctica psicomotriz y no todos somos conscientes de estas estructuras y cómo debimos haber sido tratados cuando niños. Por eso como que de alguna forma, delante les preguntaba si es que recordaban sus propios juegos. ¿Qué recuerdan ustedes? ¿Tienen algún recuerdo? Yo recuerdo que en mi casa habían muchas cortinas y yo tendía mucho a enrollarme en las cortinas. Entonces no había puertas, en la casa no había puertas y donde había una cortina mi mamá siempre me estaba regañando porque yo todo el tiempo me envolvía en las cortinas y bueno, y las hamacas también, las hamacas en Colombia, yo jugaba, me envolvía en la hamaca y me daba un giro y quedaba boca abajo en la hamaca con la cabeza afuera mirando el suelo y eso me parecía súper entretenido. Un- ¿Me escucháis o no? ¿Sí? Ah, ya. Sí, que un juego que recuerdo era. Yo tenía unos sillones Uh-huh. muy livianos cuando era muy pequeña y yo hacía como que sentada, pero después me ponía de pie y lo empujaba hacia atrás y como el espacio era amplio, me caía con sillón y todo y era muy divertido, sin golpearme claramente. Eso era como los juegos que yo hacía en mi casa. Obviamente a mi mamá no le gustaba. Bueno, es que a las mamás habitualmente no suele gustarle mucho ese tipo de juegos, pues, porque se tienen que hacer cargo de eso y de muchas otras cosas más. Pero por eso cuando, o sea, a mí también, a mí dentro de todo, yo siendo mamá, me cuesta mucho jugar con mi hija, justamente porque muchas veces no encuentro los espacios donde yo me sienta cómoda, porque después de trabajar, hacer el aseo y un montón de cosas que tengo que hacer, es un poco complejo tener ganas. Pero como que después de como todas estas cosas que igual he visto, me he dado cuenta que sí me puedo dar tiempos súper concretos, no sé, 30 minutos, y 30 minutos pero reales, po, ¿cachai? En donde estoy sumamente volcada en su juego y no en el mío y estar preocupada de otras cosas.
Y lo he visto más que nada porque, y lo digo súper así sinceramente, yo teniendo toda esta información, no lo usaba como práctica de crianza, porque de verdad que cuesta mucho una cosa con la otra. Una cosa es ser, como tener la profesión y la otra es criar todos los días. Son cosas muy distintas. Pero sí he sido una muy observadora. Y mi hermana juega mucho con mi hija, nunca le ha faltado el juego. Entonces, me he dado cuenta que a mi hija le gusta mucho jugar con mi hermana, que es mucho mayor, pero es porque mi hermana se entrega mucho en el juego. O sea, es una niña más, y a mí me sorprende. Y, pero admiro mucho eso. Yo creo que soy demasiado adulta y me quitaron esa niñez dentro mío y soy incapaz de jugar. Me he dado cuenta de eso como cosa propia, como persona ya adulta que pretende en algún momento volver a agarrar un poco eso porque es importante, porque es la única comunicación y lenguaje que ellos utilizan. O sea, yo no puedo decirle que me entienda dentro de mis argumentos, porque no va a entender esa parte, no ha pasado por ahí en su experiencia de vida. Pero yo sí pasé por el juego, así que soy capaz de volver atrás. Creo que es un poco como el consejo, yo creo, para los adultos. Yo todavía lo sigo poniendo en práctica, es muy difícil, pero de todas formas es muy difícil aprender un lenguaje, así que un idioma. De todas formas, yo creo que es un proceso largo y que se puede hacer. Bueno, igual quería darle las gracias. Si alguien quiere como decir algo más respecto a esto, alguna como experiencia para ir cerrando. Volviendo a los tipos de juegos que recordamos, yo recuerdo más significativos los juegos libres y, y los juegos simbólicos más que los juegos guiados o instruidos por un adulto. Y sí o sí, también sociabilizando, tuve la experiencia de tener dos hermanos mayores, entonces tenía que incorporarme sí o sí a los juegos que ellos tenían, entonces eh, a partir de eso fui aprendiendo también hartos juegos en contacto con la naturaleza y trato de replicarlo también, no tengo la experiencia de ser madre, sí educadora y trato de eso llevarlo a la práctica porque sé que es muy significativo. Lo que decías tú, el juego libre, donde uno asume más bien un rol de acompañante y vigilando, ¿cierto? Que se cumplan las normas de convivencia y que entre ellos no se agredan, se mantenga las normas, en este caso el ambiente normado, pero acompañando e incluyéndome desde poniéndome a su altura eh, y hablando también su lenguaje, sin corregir ni haciéndolos sentir o ridiculizándolos por las acciones que están haciendo. Dice, el juego que se inventaba una misma en la infancia tenía su propia narrativa, su propio lenguaje, alcanza a leer, ¿o no? Sus propias reglas. Ah, sus propias reglas. Marta, ¿va a decir algo? Bueno, mis juegos fueron generalmente en el patio porque tenemos un patio gigante, pero sí eran importantes las casitas que armábamos, me acuerdo, con trazadas, con ese tipo de cosas, de telas, y siempre había una hamaca en el patio, de hecho todavía está. Y ir a la hamaca es como el momento de relajación que uno tiene, porque ese movimiento como que es seguro y obviamente tiene que ver con el tema de estar dentro del vientre de la mamá y tener esos movimientos tan eh, especiales que debe ser lo mismo que hace un bebé, el sostenerlo, el darle, digamos, el apoyo al bebé para que pueda estar cómodo y se sienta seguro, es algo impagable. Hasta el día de hoy, uno también cuando necesita cariño busca, digamos, este apego, que el apego es algo que no tiene fin, no es solamente la edad inicial, sino que es a lo largo de toda la vida uno tiene apego. Entonces, eso es algo que queda, que nos deja, y es súper importante también seguirlo practicando.
es lo que yo trato de hacer también con mis chicos, con dos chiquititos de 2 y de 3, así que estoy en todas mis etapas de movimiento del juego y lo vivo todos los días. Bueno, quedan varias fases aún por descubrir y ya se van a ir dando juegos más distintos. Sí, es muy entretenido esa fase que se va generando. Y la construcción, como decíamos delante, es súper importante. O sea, yo creo que todos alguna vez jugamos a construir algo. Y sobre todo, no sé, como algo que nos cubriera, como meterse debajo de la cama, que hubieran tela, o arriba de la cama, o debajo de la mesa cuando estaban los manteles. Yo me acuerdo incluso que me metía debajo de la falda de mi mamá, como para sentir esa, como, no sé, que algo me cubría finalmente y que yo no estaba, o que estaba yo dentro de algo. Entonces, como todas esas experiencias motrices, a veces como dentro de la vida normal, uno no las toma tan a cuentas, pero son súper importantes para darnos seguridad, tanto al niño como al adulto que también las experimenta. El otro día me pasó que una amiga, nosotros, bueno, tenemos una hamaca y ella se subió por primera vez, nunca antes había subido. Y ella, cuando chica, tuvo un problema en sus piernas, estaba en una bicicleta y se le quebraron, así de la nada, tal cual, las dos piernas. Y entonces se subió a la hamaca, después de mucho tiempo de enfrentarse como a no estar en la tierra, porque finalmente la hamaca te suspende. ¡Qué lindo! La hamaca queda suspendida, entonces tenía mucho miedo de caerse, tenía mucho miedo de no estar en tierra, pero se relajó mucho y se sintió muy bien. Igual se relajó tanto y como no había pasado como nunca antes ese proceso, que después le costó mucho pararse porque estaba muy mareada. O sea, generalmente estaba siempre como que se suspende o en la cama, que es algo muy concreto, pero no es en algo que está en movimiento. Por lo tanto, esa experiencia corporal para un adulto fue mucho. Tenía que haber pasado quizá en un movimiento de transición, porque los adultos también tenemos que de alguna forma volver a generar algunos espacios para poder confiar en nuestro propio cuerpo. Bueno, yo le quiero agradecer a todas las personas que han estado aquí, que nos han seguido sesión a sesión. La próxima va a ser la de cierre. Vamos a hablar de las 3 experiencias que ya hemos tenido y si alguien quiere traer otra experiencia como a disposición, bueno, muy bienvenido porque pretendo que sea un espacio de construcción del conocimiento más que solo entregarlo. Así que eso, y muchas gracias otra vez por estar aquí. Gracias.